En un Japón de tiempos feudales, entre guerras y clanes enfrentados, emergió una clase guerrera que trascendió la historia, los samuráis. Más allá de sus habilidades con la katana, el wakizashi y el arco, vivieron bajo un estricto código de honor que aún inspira al mundo. Pero, ¿quiénes fueron realmente? ¿Qué los convirtió en un símbolo inmortal de disciplina y lealtad? ¿Por qué se habla poco del rol femenino de estos guerreros? ¿Qué significó el seppuku como una muerte honorable? ¿Cómo aceptaron a un hombre de raza negra para convertirse en un gran samurái? Estas y otras preguntas serán respondidas a lo largo de este video. Los orígenes de los samuráis. La historia de los samuráis comienza en el periodo Heian, 794 a 1185, en un tiempo marcado por guerras internas y la lucha constante por la tierra. Originalmente fueron personas que protegían a los miembros de alto rango de la corte imperial y más tarde fueron guerreros contratados por los terratenientes para proteger sus tierras de bandidos y otros clanes, debido al grave declive económico a consecuencia de plagas y diversas hambrunas de la época. A principios del siglo X se produjeron numerosos disturbios, desórdenes y rebeliones debido a la situación que se vivía. Fue entonces cuando los samuráis emergieron como guardianes, protectores de las tierras y leales defensores de sus señores. Sin embargo, con el tiempo, los samuráis se consolidaron como una élite militar que marcó el destino de Japón durante siglos. Los primeros samuráis fueron los miembros de los clanes Minamoto y Taira, en el siglo IX quienes se enfrentaron entre sí por el control de los territorios de Japón. Taira no Masakado, un poderoso terrateniente de la región de Kant, es considerado el primer samurái. Los samuráis fueron una casta guerrera que se consolidó en el siglo XI. Se caracterizaban por ser propietarios de tierras y por su actividad guerrera. La palabra samurái proviene del verbo saburau que significa, el que sirve. Su principal propósito era servir a su señor feudal o daimyo con absoluta lealtad, incluso hasta la muerte. Características de la armadura samurái. Las corazas de placas metálicas cosidas y protegidas con barniz se remontan al periodo Kofun. Luego se fabricó una armadura más flexible con tiras estrechas de bronce o hierro que se unían con cordones o ataduras de cuero. El revestimiento de cuero fue otro material común para las armaduras durante todo el periodo medieval, ya que era ligero y flexible. A partir del periodo Heian, 794 a 1185, los samuráis solían llevar una capa de seda, oro, sobre la armadura que se sujetaba al cuello y a la cintura mientras cabalgaban. Estaba diseñada para inflarse con el paso del aire y desviar las flechas o actuar como identificador del portador. También había armaduras con forma de caja como el oyoroi, que colgaba de los hombros. El traje aramaki, más sencillo y flexible, tenía una coraza más ajustada para el torso y una falda corta formada por 8 secciones. Los muslos podían estar protegidos por guardas, aidate, la parte inferior de las piernas estaba protegida por grebas o suneate, y las manos y los antebrazos por mangas de media armadura o cote. Una vez que aparecieron las armas de fuego en el campo de batalla, se popularizó una armadura sólida para el pecho. Curiosamente, los samuráis no se protegían los pies y solo llevaban calcetines y simples sandalias de cuerda. El casco del samurái, kabuto, solía estar hecho de placas de hierro o acero remachadas y tenía la forma de un casquete con solapas que sobresalían a los lados y en el cuello para una mayor protección. En ocasiones, se llevaba una máscara facial o menpo con rasgos fieros esculpidos y bigotes. Algunos cascos llevaban crestas impresionantes en forma de media luna, penachos de crin o cuernos y astas de animales. Para aumentar la comodidad bajo el casco, los samuráis solían afeitarse la parte delantera del cabello, lo que se convirtió en una moda en el siglo XVI. Las armaduras y los cascos medievales solían indicar el rango, la división y la región de origen de un samurái a través de sus costuras de colores, insignias heráldicas y símbolos pintados, algunos de los cuales estaban asociados a sus familias o a su casa militar. Las libélulas eran un símbolo popular en las armaduras porque este insecto no puede volar hacia atrás y, por tanto, representaba la mentalidad de no retirada de los samuráis. Características de las armas samurái. Entrenados desde los 10 años o incluso antes en habilidades marciales, los samuráis montaban y luchaban a caballo a principios del periodo medieval, utilizando principalmente un arco, pero también una espada larga curva cuando era necesario.
Tenían una segunda espada más corta, y un decreto del gobernante Hideyoshi en 1588 estableció que solo los samuráis de pleno derecho podían llevar dos espadas, lo que se convirtió en un importante símbolo de estatus. A partir del siglo XVII, la katana sustituyó al arco como arma samurái por excelencia, en gran parte gracias a que el arco era mucho más barato y accesible para los soldados de a pie, por lo que la espada, más exclusiva, pasó a ser conocida como el alma del samurái. Los arcos se fabricaban normalmente con tiras de bambú laminadas alrededor de un núcleo de madera. También se le podía añadir caña para darle mayor resistencia y se barnizaba el conjunto para protegerlo de la lluvia. La longitud de las flechas variaba en función de la habilidad del arquero, pero la longitud típica en la época medieval era de 86 a 96 centímetros. Las astas se fabricaban con bambú joven, las cabezas eran de hierro o acero, y se utilizaban plumas de ave para hacer 3 o 4 emplumadas que dieran estabilidad a la flecha en vuelo. Al disparar a caballo, la pesada silla de montar de madera con estribos de cuero estaba diseñada para proporcionar una plataforma estable y permitir al jinete permanecer de pie mientras disparaba. Las espadas samurái eran curvas y se fabricaban con acero, una combinación de diseño que se remonta al siglo VIII en Japón. El acero era trabajado por maestros artesanos que controlaban cuidadosamente el contenido de carbono en varias partes de la hoja para obtener la máxima resistencia y flexibilidad. La espada más larga, katana, tenía una hoja de unos 60 centímetros y la más corta, wakizashi, tenía una hoja de 30 centímetros. Ambas espadas se llevaban con el filo hacia arriba. La tachi, una espada anterior e incluso más larga que la katana, con una hoja de hasta 90 centímetros, se llevaba con el filo hacia abajo, colgada del cinturón, mientras que los otros tipos se clavaban en el cinturón. Los mangos de las espadas eran de madera y estaban recubiertos de la resistente piel de la raya gigante, sem, y luego se ataban con una trenza de seda. La hoja estaba separada del mango por un pequeño guardamano circular. Un samurái también podía llevar una daga corta, tanto, como arma de último recurso. Las espadas y dagas se guardaban en vainas lacadas que podían ser muy decorativas. Los primeros samuráis también utilizaban armas que posteriormente se asociaron más a la infantería ordinaria. Eran la lanza, yari, y el arma de asta, naginata. Algunas hojas tenían forma de L y se utilizaban para enganchar a los jinetes enemigos de sus caballos. Las lanzas no solían lanzarse en la guerra japonesa, sino que se utilizaban para pinchar al enemigo. Las armas de pólvora fueron conocidas por los japoneses a través de su contacto con China, pero fue la llegada de los primeros europeos a mediados del siglo XVI la que acabó introduciendo las armas de fuego en la guerra japonesa. Rol de la mujer en la cultura samurái. Aunque la historia ha enfatizado principalmente a los guerreros masculinos, si hubo samurái femeninas, existieron mujeres guerreras conocidas como Onna Bugeisa, quienes eran entrenadas en combate y desempeñaron un papel crucial en la defensa de sus clanes y hogares en el Japón feudal. Pero, ¿por qué no se habla mucho de ellas? Básicamente fue por estas tres razones. 1. Historiografía dominada por hombres. La mayoría de los relatos históricos fueron escritos por hombres, lo que llevó a la minimización del papel de las mujeres en la guerra. 2. Rol tradicional de la mujer. En la cultura japonesa, las mujeres eran vistas principalmente como cuidadoras y responsables del hogar, lo que hizo que sus hazañas en el campo de batalla fueran menos documentadas. 3. Enfoque en la clase samurái masculina. El código Bushido, aunque valoraba la lealtad y el honor, estaba principalmente dirigido a los samuráis hombres, dejando en segundo plano a las mujeres guerreras. A continuación se muestran dos ejemplos de mujeres samurái legendarias. Tomoe Gosen, 1157 a 1184. Una de las Onna Bugeisa más famosas, destacada por su valentía y habilidades en la batalla de Genpei, fue la bella Tomoe que, además de ser reconocida como samurái de alto rango, era temida por sus enemigos. Su arma preferida, la naginata, una especie de lanza de madera con una hoja metálica acoplada, le dio fama legendaria. Siempre dispuesta a la lucha, también era una excelente arquera y dominaba con facilidad el manejo de grandes caballos por escarpadas pendientes. Se estima que Tomoe nació en torno al año 1157, su nombre significa círculo perfecto y como todas las mujeres de familia samurái, fue introducida en el arte marcial de la naginata.
Esto era necesario, ya que las mujeres eran las responsables de la defensa de las haciendas cuando los hombres no estaban. A Tomoe le tocó vivir una época de enfrentamiento entre clanes japoneses, en concreto entre el clan Taira y el clan Minamoto y que se conocen como guerras Genpei, 1180 a 1185. Sucedió que los generales del clan Minamoto tampoco se llevaban bien. Minamoto Yoshinaka, joven general de gran prestigio y casado con Tomoe Gosen, despertó los recelos del shogun de Kamakura, Yorimoto Minamoto. Acusándolo de conspirador, el shogun logró que el emperador declarara a Minamoto Yoshinaka, general Kiso, enemigo del Estado, cosa que obligaba al shogun a acabar con él. El general Kiso fue abandonado por sus hombres, menos por 4 leales guerreros, entre los que se encontraba su fiel esposa Tomoe y que pereció luchando junto a su esposo en la llamada batalla de Abasu en 1184, en un desigual combate. Nakano Takeko, 1847 a 1868. Nakano fue la última mujer samurái de la historia. Nacida en 1847 en Edo, actual Tokio. Su vida tomó un rumbo inesperado cuando el maestro espadero Akaoka Daisuke solicitó a su padre llevarse a Nakano como pupila. A pesar de su corta edad, Nakano demostró un espíritu inquebrantable y un toque de rebeldía que la llevaron a convertirse en una hábil guerrera y maestra de artes marciales. Su vida tomó un giro decisivo cuando, a los 16 años, Nakano rechazó la propuesta de matrimonio concertado que le hizo Daisuke y abandonó a su mentor. En octubre de 1868, las tropas imperiales sitiaron el castillo de Aizu. Ante la abrumadora superioridad numérica y tecnológica del enemigo, Nakano ideó un atrevido plan. Con un grupo de aproximadamente 20 o 30 mujeres, entre ellas su propia hermana, Nakano planeó salir del castillo por una salida secreta y sorprender a las unidades de artillería enemigas. La sorpresa y la valentía de estas mujeres samurái tuvieron un impacto significativo, infligiendo daño y obligando al ejército imperial a replantear su estrategia. Sin embargo, la victoria fue efímera. Un mes después del audaz ataque liderado por Nakano, el castillo de Aizu cayó. Durante la retirada, Nakano fue alcanzada por una bala enemiga. A pesar de lograr regresar al castillo, su hermana cumplió su última voluntad, evitar que su cabeza se convirtiera en un trofeo enemigo. Nakano fue decapitada y enterrada bajo un árbol en el templo Kaiji. El camino del guerrero, la filosofía del bucido. En un mundo donde la vida podía terminar en un instante, los samuráis vivían bajo un código que les daba propósito, el bucido. Este código moral era su guía en la vida y en la muerte. Entre sus valores principales estaban el honor, la lealtad, la justicia, la valentía, la compasión y la sinceridad. Pero no fue recopilado hasta finales del siglo XVII por el erudito Yamago Soko, 1622 a 1685, momento en el que los samuráis ya no eran activos militarmente, sino que funcionaban más como guías y asesores morales. Por lo tanto, es difícil determinar el nivel de caballerosidad que los samuráis practicaron realmente a lo largo de su historia. Parece probable que, al igual que cualquier guerrero de cualquier otra cultura, el pragmatismo se impusiera a la hora de luchar. No cabe duda de que los samuráis hacían gala de mucho valor y pericia marcial, pero a menudo se violaban las promesas y las treguas, se quemaban las aldeas y se masacraba a los derrotados, ya que el honor provenía de la victoria. Los samuráis estaban motivados, sobre todo, por el beneficio económico y la promoción de su posición social, de ahí la desagradable obsesión por recoger las cabezas cortadas de sus víctimas. También es cierto que, a pesar de la reputación caballeresca de los guerreros superpuesta en tiempos posteriores a la historia medieval japonesa, sobre todo en lo que respecta a la austeridad, la lealtad y la autodisciplina, no era nada raro que se produjeran deserciones masivas durante las batallas, lo que incluía a los generales. En la batalla de Sekigahara en 1600, por ejemplo, no menos de 5 generales y sus ejércitos cambiaron de bando en medio de la batalla. Los samuráis tampoco fueron siempre muy nobles con el campesinado. Los guerreros se hicieron famosos entre los visitantes europeos posteriores por decapitar a desconocidos en el camino solo para comprobar que sus espadas seguían afiladas, una desagradable costumbre conocida como tsujihiri o cortar en el cruce. Sin embargo, los samuráis tenían la ley de su lado, ya que el shogunato Tokugawa, 1603 a 1868,
Les había concedido específicamente el derecho a matar a cualquier persona de rango inferior al suyo si consideraban que esa persona actuaba de forma grosera, definida vagamente como actuar de forma inesperada. Una de las máximas del Bushido era, el guerrero debe aceptar la muerte como un hecho inevitable. Solo entonces puede vivir verdaderamente con honor. Perder el honor era peor que perder la vida. Por eso, muchos samuráis practicaban el seppuku. Seppuku, la muerte honorable. Se esperaba que los altos mandos de los samuráis lucharan hasta la muerte, incluso si esto significaba suicidarse para evitar la captura. El método honorable era el seppuku, también conocido como harakiri, o autodestripamiento, ya que consideraba que el estómago y no el corazón, contenía el espíritu. El guerrero se ponía primero una túnica blanca, símbolo de pureza, y luego se cortaba el abdomen con un golpe de cuchillo de izquierda a derecha. Al no ser un método de suicidio especialmente rápido o eficaz, solía haber un ayudante con una espada especial, conocida como kaisakunin, para decapitar al samurái. Al igual que un samurái solía suicidarse cuando lo hacía su señor, los seguidores y criados de un samurái también debían suicidarse al perder a su señor en un código conocido como junshi o muerte por seguimiento. Samuráis, más que guerreros, artistas y filósofos. Aunque la imagen del samurái suele estar asociada a la batalla, su legado va mucho más allá del campo de guerra. Eran tanto artistas como soldados. Muchos de ellos practicaban el budismo zen, que les enseñaba a encontrar equilibrio y claridad mental en medio del caos. Durante el periodo Kamakura, 1185 a 1333, los samuráis se consolidaron como el poder militar dominante. Luego, en el periodo Edo, 1603 a 1868, bajo el shogunato Tokugawa, dejaron de ser guerreros en batalla para convertirse en administradores, artistas y filósofos. El arte de la caligrafía, la poesía haiku y la ceremonia del té eran parte integral de su formación. Para un samurái, perfeccionar estas disciplinas era tan importante como dominar el kenjutsu, arte del manejo de la espada. Este equilibrio entre la espada y la pluma convirtió a los samuráis en figuras complejas, capaces de derramar sangre en la batalla y al mismo tiempo crear belleza en un pergamino. La ceremonia del té, por ejemplo, era una práctica espiritual que muchos adoptaron para encontrar serenidad en medio de su vida de disciplina. Además, muchos samuráis, ante la necesidad de convertirse en pacíficos agricultores o en criados de los señores locales cuando no había guerra, se convirtieron en maestros, administradores, especialmente en finanzas, y guías morales. Yasuke, el primer samurái de raza negra. Matsudaira Letada, compañero suyo, lo describió en su diario de una manera fascinante en 1579, medía 1.88 metros, era negro, con piel como el carbón. Yasuke era un gigante africano, la estatura media en el Japón de entonces no superaba el 1,57 metros, cuya sola presencia imponía mucho respeto y miedo. Tanto, que consiguió convertirse en mano derecha de uno de los señores feudales con mayor poder de la historia japonesa, Oda Nobunaga. El propio Nobunaga lo dudó en un principio. Era el primer hombre negro que veía en su vida y cuenta a leyenda que lo obligó a bañarse delante de él para comprobar que no se había teñido la piel con carbón y era un espía. Se dice que Yasuke era oriundo de Mozambique, algunos historiadores opinan que Nigeria o Etiopía, y que llegó a Japón al servicio de Alessandro Valignano, un misionero jesuita italiano, en un viaje de inspección procedente de la India. Nobunaga le dio el nombre de Yasuke y lo nombró asistente personal y soldado de su ejército. Las habilidades y el pasado como luchador de Yasuke no pasaron desapercibidas y terminó como guerrero samurái, hasta acompañar al poderoso Nobunaga como su mano derecha, tratándolo como a un miembro más de su familia y siendo uno de los pocos a los que se permitía cenar con él. Pero Nobunaga no se interesó por Yasuke solo por sus habilidades en combate, sino que también sentía curiosidad por su talento para la conversación y la lectura. El samurái entretenía al señor feudal con cuentos de su tierra lejana, lo que demostraba que era una persona instruida y de elevado nivel cultural. Yasuke permaneció al lado de Nobunaga hasta el final. Estuvo con él la noche en que uno de sus generales se rebeló contra él y prendió fuego a su palacio, dejando a Nobunaga atrapado en una de las habitaciones, donde se quitó la vida realizando el seppuku.
Antes de morir, Nobunaga le pidió a Yasuke que lo decapitara y llevara su cabeza y espada a su hijo, según cuenta el historiador británico Thomas Lockley, demostrando así la confianza que tenía en el guerrero africano. La leyenda de Yasuke llega a su fin poco después, en 1582, ya que no se tienen más registro de su vida después de esto, caída y legado inmortal. Con la restauración Meiji en 1868, Japón comenzó a modernizarse, adoptando tecnologías y estructuras sociales de Occidente. El sistema feudal fue abolido, y los samuráis fueron despojados de sus privilegios, incluso del derecho a portar espadas en público. En 1872 se reintrodujo el reclutamiento en el ejército japonés, y en 1876 los samuráis fueron formalmente destituidos, aunque los descendientes de antiguos samuráis siguieron siendo distinguidos con el título de Shisoku hasta la Segunda Guerra Mundial. En cuestión de décadas, esta poderosa casta quedó reducida a un recuerdo.